Hubo una banda que no solo hizo música, hizo estallar los escenarios. Una banda que convirtió la rabia juvenil en arte, el volumen en poesía y el caos en identidad. The Who no eran solo 4 músicos, eran una fuerza desatada, un grito generacional que todavía retumba. En una época donde el punk resaltaba y el rock buscaba su forma definitiva, ellos lo llevaron más allá. Inventaron el concepto de la ópera rock, destrozaron guitarras en vivo y escribieron canciones que hablaban de crecer, de resistir, de no encajar. No buscaban gustar, buscaban decir la verdad, aunque fuera a gritos. Por eso nos vemos obligados a hacer un recorrido por 10 canciones que definieron su historia, que marcaron generaciones y que convirtieron a The Who en leyenda. Y a lo largo del camino, vamos a descubrir cuál era su verdadero secreto para convertirse en una de las bandas más poderosas e influyentes de la historia. Esto no es solo historia del rock, esto es The Who. Hope I Die Before I Get Old. Con esa línea, The Who sellaron su lugar en la historia del rock. My Generation no fue solo una canción, fue un grito de guerra, un rechazo frontal al sistema, a las expectativas, a los adultos que no entendían nada. Era 1965, y por primera vez, alguien capturaba la furia de una generación marginada. Pete Townshend escribió la canción inspirado por la frustración de ser joven en un mundo que no escuchaba. Pero Roger Daltrey fue quien la convirtió en un puñetazo directo al pecho, tartamudeando con rabia, como si las palabras no salieran por culpa de la presión interna. Esa interpretación cruda, desordenada, rompía con todo lo que se consideraba correcto en la música pop. Kid Moon aporrea la batería como si quisiera destruirla. John Entwistle lleva el bajo al frente, como un arma, no como un acompañamiento. Y Townshend, con sus acordes agresivos, le da forma a una de las canciones más influyentes del siglo XX. Nunca antes una banda había sonado tan urgente, tan al límite. My Generation no solo definió el sonido de The Who, sino también su actitud frente a la vida, al arte, al escenario. No era solo ruido, era una declaración, una amenaza, una necesidad de existir sin pedir permiso. Y eso, 70 años después, sigue sonando igual de necesario. I don't mind other guys dancing with my girl. Kisses, moving all around the kids are all over. Cuando The Who lanzó The Kids Are Alright, muchos pensaron que era una canción amable, incluso optimista. Pero como casi todo lo que escribió Pete Townshend, había más bajo la superficie. Este tema encapsula la ambivalencia emocional de la juventud. Es el lugar donde uno quiere rebelarse, pero también ser comprendido. Con su estructura pop clásica y armonías vocales casi Beatlemaníacas, la canción sorprendía por su equilibrio entre dulzura y tensión. Pero si se escucha con atención, el mensaje es más complejo. Habla de aceptar que uno no encaja del todo, pero que eso también está bien. I don't mind other guys dancing with my girl, the kids are alright. ¿Lo está? ¿O es resignación disfrazada de madurez? Musicalmente, fue una muestra temprana de lo que The Who podía hacer con una canción sencilla. El juego de guitarras, la voz de Daltrey cargada de sentimiento y el toque justo de melancolía mostraban a una banda que no necesitaba gritar todo el tiempo para hacerse escuchar. Era solo 1965, y ya estaban afinando su lenguaje emocional. The Kids Are Right también se convirtió en una especie de manifiesto generacional. No necesitaba ser explosiva como My Generation. Era más sutil, pero igual de poderosa. Con el tiempo, fue resignificada como un himno de pertenencia para jóvenes de distintas épocas. Porque al final del día, todos necesitamos sentir que, pese a todo, estamos bien. See for miles and miles. I can see for miles and miles.
En 1967, The Who ya no eran solo parte de la escena mod británica. Con I Can See for Miles, dieron un salto enorme, demostrando que podían ser pesados sin perder melodía, psicodélicos sin volverse difusos y comerciales sin sacrificar su esencia. Fue su primer gran éxito en Estados Unidos, y hasta hoy sigue siendo una de sus composiciones más inteligentes. El tema salió como parte del álbum The Who Sell Out, una obra conceptual que imitaba la programación de una estación de radio, con anuncios falsos y jingles entre las canciones. Pero entre toda esa sátira pop, I Can See for Miles sobresalía como un misil sonoro, lleno de tensión, armonías vocales afiladas y una producción sorprendente para la época. La canción habla de traición, celos y control emocional, envuelta en una atmósfera casi amenazante. Pete Townshend la compuso como una especie de advertencia. Una mezcla entre amor herido y obsesión, que va creciendo en intensidad hasta explotar. Keith Moon, en la batería, no solo marca el ritmo, lanza ráfagas explosivas que le dan a la canción una energía casi militar. Para muchos críticos, este fue el primer tema en donde The Who mostraron su potencial como banda de estudio seria, capaz de competir con los gigantes como The Beatles y The Beach Boys a nivel de producción y ambición sonora. Fue el comienzo de una nueva etapa para ellos, donde la fuerza no venía solo del escenario, sino también del detalle y la intención. Después del caos explosivo de My Generation, The Who volvieron con algo igual de punzante, pero mucho más irónico y cerebral. Substitute, lanzada en 1966. Esta canción mostró otra dimensión del genio de Pete Townshend. Su capacidad para escribir letras afiladas, llenas de contradicciones, inseguridades y crítica social, pero con un gancho irresistible. I'm a substitute for another guy. I look pretty tall, but my heels are high. Desde el primer verso, queda claro que esto no es una canción de amor tradicional. Es una confesión disfrazada de burla, donde el protagonista se desarma a sí mismo mientras juega con su imagen. En el fondo, habla de identidad, de apariencias, de no encajar en un molde, y aún así intentar funcionar. Musicalmente, Substitute es sencilla, directa, sin los adornos que vendrían después, pero su fuerza está en la actitud. Es un tema que se apoya en la guitarra rítmica como columna vertebral, mientras Daltrey canta con una mezcla de desafío e ironía. Y aunque es menos ruidosa que otros hits de la banda, su filo está en la letra, no en el volumen. La canción también representa un momento clave en la evolución de The Who. Empiezan a alejarse de su estética puramente mod, para adentrarse en terrenos más complejos, más personales. Substitute marcó el paso de la provocación juvenil a la introspección con filo, y anticipó muchas de las temáticas que Townshend exploraría en los años siguientes. Es irónica, ingeniosa, casi teatral, y por eso mismo es una de las canciones más queridas por los fans más atentos, porque detrás de su aparente sencillez, esconde uno de los retratos más honestos de la inseguridad moderna. Y eso, en pleno 1966, ya era decir mucho. Since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down the right, I must have played them all. Pinball wizard has to be a twist. A pinball wizard's got set. Con Pinball Wizard, The Who dieron un salto gigante. Pasaron de ser una banda poderosa a ser arquitectos de una nueva forma de hacer rock. Esta canción fue uno de los pilares centrales de Tommy, 1969. La primera gran ópera rock de la historia, y un proyecto que redefinió todo lo que una banda podía hacer con un disco. La canción cuenta un fragmento de la historia de Tommy, un chico sordo, mudo y ciego, que se convierte en un campeón de pinball. Suena absurdo al contarlo, pero Townshend logró transformar ese concepto en una metáfora sobre el aislamiento, el culto a los ídolos y la búsqueda de sentido. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. No es solo una frase curiosa, es el corazón de una generación perdida buscando un héroe.
Musicalmente, Pinball Wizard es uno de los temas más accesibles del álbum, pero no por eso menos potente. La guitarra acústica inicial es casi trotona, juguetona, pero va tomando fuerza hasta convertirse en una marcha triunfal. Daltrey canta con fuerza y convicción, mientras la banda construye a su alrededor un mundo sonoro completamente nuevo. La canción fue escrita casi como una estrategia. Townshend quería que el influyente crítico musical Nick Cohn aceptara la ópera rock, así que pensó que incluir un campeón de pinball, Cohn era fanático del juego, le daría un punto de entrada. Funcionó. Cohn amó la canción, y Tommy pasó de ser una rareza conceptual a un fenómeno cultural. Pinball Wizard no solo ayudó a vender millones de discos, ayudó a demostrar que el rock podía ser narrativo, teatral, ambicioso y seguir siendo visceral. Fue el punto en que The Who dejaron de cantar sobre su generación y empezaron a construir mundos enteros para que otros los habitaran. Baba O'Riley es una de las canciones más reconocidas de The Who, aunque muchos la conocen como Teenage Wasteland por su famoso estribillo. Abre el álbum Who's Next con una introducción de sintetizador que fue revolucionaria para su época y que aún hoy suena moderna. Fue una de las primeras veces que un grupo de rock integró tecnología con tanta visión artística. La canción mezcla juventud, desesperación y espiritualidad. Pete Townshend la escribió como parte de un proyecto aún más ambicioso, Lifehouse, que nunca se concretó, pero que dejó como legado algunos de sus mejores temas. Baba O'Riley captura la sensación de estar perdido en una generación sin rumbo, pero con ganas de romperlo todo. El título es un homenaje doble, a Meher Baba, mentor espiritual de Townshend, y a Terry Riley, pionero del minimalismo musical. Ese cruce entre filosofía, experimentación y crudeza adolescente es justamente lo que hizo única a la banda en esta etapa. Baba O'Riley es, a la vez, introspectiva y explosiva. Es todo lo que The Who supieron ser. Won't Get Fooled Again es una declaración poderosa, política, social y musicalmente. Con una duración épica, sintetizadores hipnóticos y una interpretación vocal brutal de Roger Daltrey, esta canción se convirtió en uno de los himnos más emblemáticos del rock. Es el cierre perfecto para Who's Next, uno de los discos más completos de los 70. Townshend escribió la letra como respuesta a las falsas promesas de los líderes y los cambios que terminan siendo más de lo mismo. Es una crítica dura, pero no cínica, una advertencia de que la historia tiende a repetirse y que debemos despertar. El mensaje sigue vigente décadas después. El famoso grito final de Daltrey, justo antes del último riff, no es solo una marca registrada, es una explosión emocional que resume la frustración de toda una época. La frase "Meet the new boss, same as the old boss" se convirtió en un mantra para generaciones que crecieron viendo cómo los ciclos de poder se repiten. En ese sentido, esta canción no envejece, se actualiza sola. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated. Entre la furia de Who's Next, Behind Blue Eyes destaca por su vulnerabilidad. Es una canción mucho más contenida, casi confesional, que revela una faceta poco explorada de The Who: la introspección, el dolor silencioso, la lucha interna. Pete Townshend la escribió desde el punto de vista de uno de los personajes del proyecto Lifehouse, pero rápidamente trascendió su contexto. La letra habla de sentir odio, frustración y tristeza sin poder expresarlo, de llevar una tormenta por dentro mientras el mundo solo ve la superficie. Es una de las composiciones más personales de Townshend, casi como una confesión disfrazada de ficción.
La estructura de la canción es simple pero poderosa. Comienza suave, casi como una plegaria, y estalla en un estribillo enérgico que contrasta con el tono inicial. Esa dualidad del dolor que se guarda y la rabia que explota refleja perfectamente la tensión emocional que marcó gran parte del trabajo de The Who. Behind Blue Eyes fue también una de las primeras canciones donde Roger Daltrey dejó ver una interpretación más íntima, más contenida, alejándose del rol de frontman agresivo. Y ese cambio le dio profundidad a la banda. Porque si bien The Who sabían gritar, aquí demostraron que también sabían susurrar y doler. Only love can make you rain. Rain on me. Como cierre de Cuadrofenia, Love, Rain Or. Me es mucho más que una canción, es una plegaria desesperada. Es el clímax emocional de una historia compleja sobre identidad, aislamiento y redención. Y es, sin duda, una de las interpretaciones vocales más impresionantes de Roger Daltrey. La canción narra el momento en que el protagonista, Jimmy, alcanza su punto de quiebre. Bajo la lluvia, entre el mar y la soledad, encuentra una especie de liberación espiritual. Pete Townshend usa el agua como metáfora de pureza, transformación y entrega total. La frase Love, Rain or Me no pide amor romántico, pide algo más grande, casi divino. Musicalmente, es una tormenta contenida. Comienza con el sonido del trueno y una melodía suave en piano, para luego explotar en un lamento épico. La voz de Daltrey, cruda y desgarradora, lleva cada palabra como si la estuviera viviendo en ese instante. Es un final perfecto para una obra compleja, y una de las joyas más intensas de la discografía de The Who. Come on and tell me who are you? Who Are You marcó un momento difícil y decisivo para The Who. Lanzada en 1978, fue su último gran éxito con Keith Moon aún con vida. La canción habla de crisis, de cansancio, de identidad perdida, y también de una búsqueda urgente por encontrarse entre los restos del caos. Townshend escribió la letra tras una noche de excesos y frustración en Londres. Rodeado de fama, presiones y conflictos internos, la pregunta «Who are you?» no era retórica, era real. ¿Quiénes somos después de tanto tiempo en el camino? Tanta fama, tantas heridas. Es una canción sobre mirar al espejo y no reconocer lo que ves. A pesar del contexto oscuro, la canción es vibrante, poderosa y pegajosa. Su estribillo quedó grabado en la memoria colectiva. En parte por su inclusión como tema principal de la serie CSI, que la llevó a nuevas generaciones. Pero su valor va más allá de la cultura pop. Es una muestra del sonido maduro de la banda, con la intensidad de siempre, pero con cicatrices. Who Are You es el cierre simbólico de una era. Una canción que suena como un rugido, pero que esconde preguntas que aún no tienen respuesta. Quizás, por eso sigue resonando. Después de recorrer estas 10 canciones, queda claro que The Who no fue una banda común. Su música no solo sonaba fuerte, se sentía fuerte. Cada tema era una explosión De emociones, una lucha interna hecha sonido, un espejo en el que generaciones enteras se vieron reflejadas. El verdadero secreto de The Who quizás no estuvo en su técnica, aunque eran monstruos tocando, sino en su autenticidad brutal. Hablaban de sentirse perdidos, de no encajar, de crecer con rabia, de buscar algo más en medio del ruido, y lo hacían sin suavizar nada. Sus letras eran heridas abiertas, y su música, un grito que nunca pedía permiso. The Who fueron caos, pero también belleza, ruido, pero también significado. Una banda que no solo tocó para la juventud, fue la juventud, con todo lo que eso implica. La furia, la libertad, la confusión y la esperanza. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas canciones es tu favorita?
Te leemos en los comentarios, porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos. Y si te gustó este recorrido, ya sabes, dale like y suscríbete.